Esto es Con Dinero y Sin Dinero, un podcast nacido bajo el mundo de Javier Milei. Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 12 de Con Dinero y Sin Dinero. Hoy, si me permiten, les voy a proponer una actividad en la que vamos a poner en juego la imaginación. Frente a una realidad que se nos presenta de una manera tan brutal, le propongo un juego donde podamos confeccionar una trama imaginaria para así poder pensar más en imágenes que en palabras, más en emociones que en argumentos. La brutalidad continúa, pero desde otro lado, desde otra dimensión. Imaginemos que uno trabaja en una empresa encargada de saldar deudas. Como en las películas, tenemos un staff permanente cuyo trabajo principal es que los deudores paguen lo suyo. Supongamos que a los morosos, se hace lo que suele ocurrir en esos casos. En un momento determinado, cuando vemos que la cosa no avanza, les damos lo que se dice un susto. Les rompemos las piernas, irrumpimos en su casa, destruimos alguna que otra cosa, le rayamos el auto, acosamos a su familia. Toda una serie de prácticas necesarias para el oficio que hemos elegido y para el fin que tenemos: que la deuda se pague. Como dice el viejo refrán, con sangre la letra entra. Supongamos que en este oficio que hemos elegido, un día nos encontramos con un caso particular, pero que sucede bastante. Nos encontramos con una situación que por lo común no pierde lo trágico. El deudor realmente no tiene con qué pagar su deuda. No es que no quiera, no puede. Sus ingresos no son suficientes para afrontarla. No hay modo de que pueda generar los ingresos para saldarla. Es más, la deuda no la tomó siquiera a quien se la estamos reclamando. La tomó otro en su nombre y encima se la gastó en parranda. En fin, sitiamos su casa, lo mantenemos cuasi de rehén, y de tanto apretar y apretar, de tanto provocar, logramos que el deudor pague. Mejor dicho, que empiece a pagar. Se le hace un plan a su medida, se le confecciona un programa, se le otorgan una serie de cuotas. Pero ese plan que se propone no quita que para pagar, el deudor ha dejado de hacer una serie de cosas. Por ejemplo, hacer las 4 comidas diarias. También podemos imaginar que ha sacrificado parte de su tiempo libre, porque se ve en la necesidad de salir a trabajar más tiempo. En fin, el deudor vio arruinada gran parte de su vida por la deuda que lo atormenta. Pero el caso del acreedor, claro, es diferente. El acreedor, podemos decir, está bárbaro. Al fin logró que se pague lo suyo. Al acreedor no le importan las condiciones bajo las cuales el deudor puede hacerse cargo de su deuda. Solo tiene un único interés: que le paguen. En esta situación así presentada, entonces, tenemos 2 lugares para posicionarnos que resultan más que incompatibles. Si nos posicionamos del lado del deudor, no hay duda de que la deuda que se le está cobrando le está complicando la vida. Lo está, para decirlo de una manera brutal, arruinando. Pero desde el lado del acreedor, la cosa, claro, se ve diferente. Al fin está recuperando lo que en algún momento prestó. Al acreedor, insistimos, no le importa lo que se hizo con su dinero ni quién tomó realmente su deuda. Lo único que le importa es cobrar. Pero en realidad, el secreto de la cuestión es que no le importa solo cobrar. También le interesa, tiene un profundo interés, en que el deudor modifique ciertos rasgos de su vida. De algún modo que se domestique y que se subordine al oficio de pagar. Si esa domesticación funciona, de hecho, no le conviene tanto
que el deudor salde sus cuentas al 100%. Le conviene más bien que siga endeudado. Solo así podrá imponerle su voluntad en el largo plazo y que el deudor haga lo que el acreedor le exige. Para eso, de más está decir, hay un mecanismo más que funcional, porque cuando el deudor realmente no puede afrontar lo que a partir del momento en que tomó la deuda se llaman obligaciones, el acreedor le dice, bueno, te hemos roto las piernas, realmente lo lamentamos, entendemos que no genere los ingresos suficientes para solventarla, pero te has portado tan bien en tus lamentos que tenemos una opción propicia para tu caso. Podemos extenderte más deuda. Es decir, solo generando más deuda, vas a poder hacerte cargo de la deuda original. Ahora volvamos al personaje que se encarga de hacer que la deuda se pague, o más bien, que la deuda no se pague, sino que se generen las condiciones, en verdad, para tomar más deuda. Quien se encarga de que la deuda se cobre a cualquier costo, no puede representar a las dos partes, porque cada parte, como vimos, persigue intereses diferentes. Quien realmente se toma la obligación de que la deuda se pague, invariablemente pensará más en el acreedor que en el deudor. Supongamos ahora que nos ponemos del lado del acreedor. ¿A quién le encargaríamos la tarea de supervisar nuestra deuda? ¿No sería ideal que la solucione a alguien en quien confiemos? ¿Alguien salido de nuestro propio riñón? ¿Alguien que sabemos responderá a nuestros intereses? Podemos decir que desde tiempos ancestrales, el mejor modo de conocer los intereses que se defienden es conociendo la hoja de ruta de sus protagonistas. El caso argentino es realmente burdo, y para observarlo simplemente hace falta una foto. La foto a la que quiero hacer referencia es una tomada hace algunos días. Resulta que en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el ministro Caputo recibió, de manos de la publicación especializada Latin Finance, el premio al mejor ministro de Finanzas del año. Más allá de lo paradójico que pueda resultar el asunto, me interesa detenerme en los protagonistas de la foto. No hay dudas que desde que Luis Caputo asumió como ministro de Economía, lo primero que la oposición empezó a enrostrarle no era solo su pertenencia al gobierno de Mauricio Macri, sino de haber sido el principal responsable de la situación en la que estamos, ya que, además de ser un funcionario salido de la gestión cambiemita, es también el responsable de la deuda en la que nos vieron involucrados. Pero si la cosa no se detendría allí, y por el contrario, podríamos modelar aún más los contornos, porque ¿quién acompañó a Caputo ese día? Bueno, lo acompañó nada más, nada menos que su gabinete. Un gabinete que, con detenernos solo unos momentos, cuenta con una composición más que homogénea. Por un lado, podemos ver en la foto de premiación al flamante viceministro de Economía, quien ingresó al equipo económico a mediados de este año, pero recién se oficializó su designación en el mes de septiembre. Hablamos del chileno José Luis Daza. Hijo de un diplomático del país vecino, se justifica su incorporación en el cargo porque nació en Argentina casi de casualidad. En los papeles, es argentino porque nació en nuestro país, pero toda su trayectoria pública está relacionada con el país de al lado. Es un funcionario de una carrera amplia, en la cual ocupó numerosos cargos en organismos internacionales. Alguien que, al igual que Sturzenegger, al igual que el asesor presidencial Demian Reidel, tuvo su formación en Estados Unidos,
Un Chicago Boys que asume su posición sin tapujos. José Luis Daza era uno de los candidatos para ser ministro de Economía en caso de que el ultraliberal José Antonio Cast hubiese ganado el balotaje frente a Boric, y se ve como que no consiguió tan honrado trabajo, aceptó la invitación de un viejo colega de trabajo para incorporarse al gobierno. Este viejo colega no es otro que Toto. Entre sus perlitas de vida está la de haber fundado un fondo de inversión junto a Demian Reidel, el asesor presidencial con el que Milei fantaseó en algún momento del año ganar el premio Nobel, y de quien ofrecimos su perfil en el episodio de esta temporada titulado Un equilibrista en apuros. Dicen que las cosas entre ellos no terminaron muy bien, pero que más allá de eso, su amor por la transformación liberal de nuestro continente es tan fervorosa que han dejado las rispideces de lado. Se dice también que Daza tuvo un rol clave en el gobierno, no solo por su experiencia en el ámbito internacional, el hijo de diplomático que aprendió de las trayectorias del padre, sino porque gracias a su diplomacia se pudo finalmente correr al otro chileno con quien la Argentina negociaba hasta no hace poco la deuda con el FMI, Rodrigo Valdés, el director del Departamento del Hemisferio Occidental, que le dio más que un dolor de cabeza a la gestión. No sé si recordarán que el presidente llegó a llamar a Valdés izquierdista, título que, como sabemos, adjudica a todo aquel que interrumpa los caminos de la libertad. Pero a diferencia del presidente del resto del plantel, Daza es un profundo convencido en su tarea. Está lejos de la práctica violenta, es un cuadro tecnocrático liberal con todas las letras. Si no lo reconocen de cara, pueden ver por ejemplo su presencia cuando el presidente Javier Milei hizo la presentación del presupuesto en el Congreso. Es muy fácil de identificarlo, porque a la hora de cantar el himno, no lo cantó. No es que sea malo o grosero, simplemente no lo sabe. Es chileno, o quizás porque los intereses que defiende no tienen patria. En la foto también podemos ver, como corresponde, al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Mano derecha de Toto Caputo, ambos socios en la consultora Anker Latinoamérica, una consultora que dejó de operar el día 1 en que ingresaron al gobierno libertario. Bausili fue también un pedido explícito de Toto, quien especificó que manejando el banco necesitaba de alguien de su entera confianza. Algo que, dicho de otro modo, se podía traducir como alguien que respondiese enteramente a él, y no a su rival interno Sturzenegger, con el que ha tenido uno que otro desacuerdo. Santiago Bausili, al igual que Toto, proviene del sector privado, pero no es la primera vez que ocupa cargos públicos. Al igual que Caputo, acompañó al gobierno de Mauricio Macri en esa primera gran camada revanchista de bancarios que habían sido dejados de lado de toda decisión por más de una década, es decir, durante las gestiones del kirchnerismo. Caputo, Bausili, pertenecen a lo que generacionalmente se conoce como los Golden Boys, aquellos compatriotas que en la década del 90 aprendieron a gestionar buenos negocios desde Wall Street y que luego de la crisis del 2001 se encontraron en un ostracismo obligado. En el gobierno de Macri, Bausili primero se destacó como subsecretario de Financiamiento de la Nación, el segundo de Caputo, cuando Toto ocupaba el cargo de secretario de Finanzas. Más tarde, cuando Caputo ascendió a ministro, Bausili pasó a ocupar el cargo de secretario. Curioso este intercambio de roles dentro de diferentes gobiernos y al interior de un mismo gobierno. Más que funcionarios a ocupar roles específicos, tanta la importancia que le dan los tecnócratas a lo funcional, parecen piezas intercambiables dentro de un mismo esquema. También lo acompañó en este premio que recibe en esta distinción el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning,
un funcionario que también estuvo en la gestión cambiemita. Primero se desempeñó como parte del equipo de Prat Gai, cuando el ex apoderado de la familia Fortabat era ministro, y después pasó a jefatura de gabinete, como subsecretario de Coordinación y Análisis Económico de la Secretaría de Coordinación Interministerial. Hay un archivo muy interesante de Berning que se lo debe a su lugar que ocupó cuando el 10 de mayo del 2017, en medio de que el gobierno argentino le estaba abriendo las puertas nuevamente al Fondo Monetario Internacional, tuvo que salir a dar la cara en una reunión con traders, porque lógicamente, con las malas experiencias que había tenido el país en relación al fondo, había muchas preguntas que precisaban respuestas. Interesante el archivo, porque entre otras cosas, Berning explica que la necesidad de acudir al fondo provino de la necesidad de contratar una suerte de seguro de riesgo. Entre otras cosas, al dar las palabras de cierre en el encuentro organizado por la Asociación de Mercados Emergentes, dijo que frente a la volatilidad financiera internacional, el acuerdo con el FMI funcionaba como un refuerzo. Es decir, el pedido al fondo no era urgente, sino que se justificó como una suerte de respaldo. En esa oportunidad, Berning enfatizó una situación que recurrentemente se suele negar, y es que uno de los problemas estructurales de nuestro país es la volatilidad de nuestra moneda y que las corridas cambiarias pueden complicar aún más el panorama. Dice que lo que hizo Macri fue una novedad, porque el programa era preventivo y a nadie hasta ese momento se le había ocurrido agarrar semejante préstamo como modo de prevención. Hay que confiar, decía Berning, porque Macri es un tipo que va con la verdad. Sigamos con quienes acompañaron a Caputo al encuentro anual con el fondo y de paso pasaron a acompañar al ministro a recibir el premio. Estaba Daza, estaba Bausili, estaba Berning y estaba también Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas, el cargo que ocuparon tanto Caputo como Bausili en el gobierno de Mauricio Macri. Al igual que sus camaradas, Quirno también tuvo participación en el gobierno de Cambiemos. Primero se desempeñó como coordinador general de la Secretaría de Finanzas en la gestión de Prat Gai, y para cuando Caputo logró imponerse como ministro de Finanzas, Pablo Quirno era el jefe de gabinete en el Ministerio de Economía, es decir, otra mano derecha de Caputo. Antes de que el gobierno libertario asuma, cuando Emilio Campos se bajó del barco, lo bajaron, y se desestimó la postulación de Demian Reidel, un hombre de Sturzenegger, en la postulación para presidir el Banco Central, Pablo Quirno sonó como posible candidato. No lo logró, pero quedó bastante cerca del asunto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que con solo mirar una foto, una sola foto, y hacer el trabajo de historizar las trayectorias, aunque sea brevemente, de sus participantes, se pueden observar varias cosas. Por ejemplo, que el equipo económico de hoy es exactamente el mismo equipo económico no solo de la gestión de Cambiemos, sino de la gestión que se encargó de tomar la deuda que hoy administra. Solemos repetir que Toto Caputo es el encargado de sacarnos encima el problema que él mismo gestó, pero a veces el árbol nos tapa el bosque, porque no solo el ministro, sino que todo el gabinete en sus roles más importantes, como el presidente del Central, su vicepresidente, el secretario de Finanzas, todos estuvieron también ocupando cargos claves en el momento en que la Argentina contrajo la deuda. Todos fueron, a su manera, responsables. Y hoy todos, también, son los encargados de negociarla. El único que no formó parte fue el actual viceministro de Economía, José Luis Daza, porque, como dijimos, es chileno y recién en este gobierno se decide incorporarlo. Pero si José Luis Daza es el único de los mencionados que no participó del gobierno de Cambiemos, tiene sin embargo otro elemento en común con todos los demás. Un elemento, una trayectoria, que comparten todos los funcionarios recién citados
y que acompañan, sonrientes, al ministro en su foto. ¿Y saben cuál es? Tanto Toto Caputo, como José Luis Daza, como Santiago Bausili, como Vladimir Berning, como Pablo Quirno, tuvieron sus mejores momentos en el sector privado trabajando para el JP Morgan, el banco más grande de Norteamérica y una de las referencias mundiales en temas financieros. ¿Por qué quiero hacer hincapié en este pasado en común en el JP Morgan? Bueno, primero, obviamente, para establecer la relación orgánica entre los cargos más importantes en lo económico en el gobierno de hoy y la banca privada internacional. Pero también dejar de decir banca privada internacional y comenzar a ponerle nombres a estas entidades. Poder nombrar lo que nos perturba, lo que nos complica, no colabora solo, por decirlo en términos psicoanalíticos, a calmar los síntomas. Colabora también en poder leer la realidad en otros términos. Por ejemplo, cuando leemos en un diario o escuchamos las noticias de que parece que Argentina contraerá deuda para cumplir con los vencimientos del año que viene con bancos privados y que las fuentes dicen que estos bancos privados podrían ser el Santander y el JP Morgan, o cuando vemos un titular que nos dice que el JP Morgan recomienda invertir en deuda argentina porque todo marcha como viento en popa, ese enunciado es igual de pueril, por ejemplo, que decir que las cafeterías recomiendan tomar café o que el kicilofismo valora en extremo la gestión de Kicillof. Lo que se dice una tautología, es decir, un enunciado que con otras palabras repite lo mismo que ya se ha dicho sin que aporte nada nuevo. Segunda cuestión que me parece importante al resaltar el paso del gabinete económico por el JP Morgan es el tan mencionado riesgo país, el índice que marca la distancia entre la tasa de endeudamiento norteamericana y la local y que define la tasa en la que nos prestan dinero, es decir, el precio que debemos pagar por los préstamos que nos dan. Cuando el riesgo país es muy alto, significa que el interés que debemos pagar a aquellos que nos prestan es tan alto que no solo no vale la pena endeudarse, sino que los propios acreedores no se animarían a tanto. No hay dudas de que hoy el mercado financiero es una voz. Tiene autoridad, se involucra en las decisiones diarias. Un presidente da un discurso, saca una ley, veta otra y el mercado habla. Aprueba o desaprueba. Lo hemos naturalizado de un modo tremendo, realmente, porque hace menos de una década atrás el mercado opinaba poco y nada de la Argentina, o al menos no resultaba tan crucial su opinión. El mercado habla de múltiples maneras, y una de sus voces es el riesgo país. El índice es confeccionado por un banco, que es una referencia global. Quien confecciona el índice, es necesario aclararlo, se llama JP Morgan. Tercera cuestión, de por qué es importante resaltar estas conexiones. El JP Morgan, al igual que muchos otros bancos de tamaña dimensión, es un facilitador clave en el lavado de activos y la fuga de capitales. Y lo que digo no es una opinión, una impresión basada en el prejuicio. Hay un caso muy importante en la Argentina, la causa llamada causa Arbizu, que son las autodenuncias hechas por el ex banquero Hernán Arbizu, quien se inculpó de haber participado en múltiples maniobras donde el JP Morgan aportó la estructura, la expertise y las afluencias internacionales para que sus ejecutivos ofrecieran a empresas y personas físicas la posibilidad de lavar guita y fugarla. Arbizu, el ex banquero, luego condenado en Estados Unidos porque él mismo participó de esas maniobras, presentó en su momento una carpeta con 469 casos de Argentina y de Chile. Cuando informalmente le preguntan en una mesa de bar de quiénes se trata, responde: son los dueños de Argentina. Volvamos ahora entonces a la historia del principio. Tenemos por un lado al acreedor, en este caso llamado Fondo Monetario Internacional.
Tenemos por otro lado un deudor, el país Argentina, pero como decir Argentina no deja de ser una abstracción, el verdadero deudor es la población que habita en este país. Tenemos también un grupo que se encarga de que esta deuda se pague. Para el caso nuestro Ministerio de Economía, ya que parece que la única función que tiene hoy el ministerio es hacer la deuda pagable. Por algo será que el premio que se le otorgó al ministro no es de Economía, sino de Finanzas. Pero tenemos también quien sacó la deuda, el agente, digamos, que hizo la transacción de la deuda, que la posibilitó, que en este caso fue el equipo económico del gobierno de Cambiemos, un equipo económico profundamente ligado al mayor banco de Norteamérica, hoy el mismo equipo que se encarga de hacer que esa deuda se pague. Mejor dicho, no que esa deuda se pague, sino que se pueda emitir más deuda para que la deuda se pague. Es la deuda sin fin. Y a esto es a lo que quería llegar. Hay un autor italiano que vive en París hace muchas décadas, que se llama Maurizio Lazzarato, y que se encarga desde hace algunos años a analizar la problemática de la deuda. Para Lazzarato la deuda no es un fenómeno estrictamente económico, es más bien una suerte de gobernanza. De hecho, tiene un libro que en su traducción al español se titula Gobernar a través de la deuda. Hay apartados grandiosos. Por ejemplo, uno que dice: la primera consigna del neoliberalismo ha sido no hay alternativa, es decir, no hay otros posibles que los enunciados por el mercado y las finanzas. Y la crisis de la deuda soberana, dice Lazzarato, repite una misma cantinela. El hombre endeudado debe pagar porque no hay otras posibilidades. El crédito y la deuda no expropian solo riqueza, saberes técnicos o futuro, sino, más esencialmente, lo posible. La victoria de Javier Milei ¿no significó también que la sociedad percibiera que ya no había otra posibilidad? ¿Que el ajuste era lo único que podía dar el porvenir? Como dice Lazzarato, como reafirman otros autores, el no hay alternativa es el prelado clásico del neoliberalismo. Lo anunció por primera vez Margaret Thatcher para hacer referencia a que no había otra posibilidad frente a las políticas de austeridad impulsadas por el gobierno británico bajo su mandato. La frase fue tan célebre que en el mundo anglosajón se la conoce bajo la sigla TINA, There is no alternative. Cuando Milei asumió el 10 de diciembre, no sé si recordarán, en su discurso en las escalinatas del Congreso, emulando lo que hacen los presidentes norteamericanos, hizo una reversión de la sentencia neoliberal que expuso de manera taxativa. No hay alternativa al ajuste, no hay alternativa al shock. En ese discurso inaugural, el propio presidente anticipó también las consecuencias del shock, la materia de la que están hechos los ajustes. Impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, sobre el empleo, sobre los salarios reales y la cantidad de pobres e indigentes. Es decir, no solo no hay alternativa, sino que la única alternativa posible es tomar medidas contra la población. Se podrá decir lo que se quiera sobre la emisión monetaria, sobre los desequilibrios fiscales, sobre el gastar más de lo que entra, pero el enunciado de no hay alternativa no hubiese sido posible instalarse, repetirse y de algún modo generalizarse si no hubiese mediado el problema de la deuda. Hoy los mercados están de fiesta, dicen los principales periódicos. El riesgo país perforó un piso que hacía 5 años no se perforaba. ¿Y cómo los mercados no van a estar de fiesta si son hoy los que nos gobiernan? La peor consecuencia que puede dejar el gobierno libertario quizá no sea la topadora con la que los cobradores de deuda nos pasan por encima a nosotros, los endeudados, en favor de los acreedores. La peor consecuencia
ahora que los números parecen que andan bien, quizás sea encontrarnos en un eterno loop, donde la deuda parece no tener fin. Porque como dijimos en un comienzo, la otra cara de la fiesta del acreedor no es más que la mortificación de los deudores. Este fue el episodio número 12 de Con Dinero y Sin Dinero, titulado La Deuda Infinita. Ya saben, suscríbanse, pongan me gusta y sobre todo compartan. Gracias por escuchar, hasta la próxima.